Bueno, no le voy a preguntar a Goyo Jiménez, el experto que me acompaña es el psicólogo Sergio García. Sergio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. ¿Y la base de la crisis de la edad es la misma a los 30 que a los 40 que a los 50 años? Tiene un origen similar y es, como muy bien habéis dicho, que se produce un mutis vital. ¿Y esto qué quiere decir de mutis vital? Pues que me paro y es un punto de inflexión en el cual analizo qué es lo que ha pasado anteriormente y dónde quiero ir, dónde voy a dirigir mis pasos futuros. Por lo tanto, la nueva cifra también nos trae nuevas responsabilidades y hay veces que cuando lo anterior no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pues se produce en uno una crisis. Correcto. Aclarado esto, Sergio, si no tenemos sensación de crisis de edades, ¿es síntoma de que, no sé, de inmadurez, de que tenemos poco pasado y poco futuro? No necesariamente. Tenemos que saber que cada persona es diferente y, por lo tanto, que una persona no tenga crisis, o sea, una crisis más liviana o que no sea capaz de detectarla, pues en ocasiones no tiene que ver con una insensibilidad, tiene que ver con que para cada uno es diferente y hay veces que una crisis a una persona le puede durar unos meses y a otra persona le puede durar una semana. Es decir, que cada uno de nosotros va a reaccionar de manera diferente con lo que acompaña la nueva cifra, la nueva edad, la nueva década. Comprendo. Fíjate, me hablas de la nueva edad, de la nueva década. Decía Andrés el número redondo. Tengo que entender que no suelen ser habituales crisis motivadas por la edad cuando la cifra es 34, 35 o 47, 48. Suelen ser con el cambio de la década. Exacto. Tiene que ver con un cambio en esa nueva cifra y que de repente es algo que suena pomposo, ¿no? Que dice, pero ¿cómo puede ser? Ahora ya soy cincuentañero, ahora ya soy cincuentón, ¿qué es lo que me sucede? ¿Eso qué tiene que ver? Y entonces yo recuerdo cuando tenía 20 años y pensaba en las personas que tenían 50 y entonces pues hubo un pensamiento frente a cuál era mi expectativa y que en este momento soy yo el que está en esa edad. Por lo tanto, las edades que tienen que ver con el 31, 32, 33, 34 no acompañan o no aguardan lo mismo que cuando tiene que ver con números muy redondos, que eso sí que te hace pensar que estás en un nuevo paso. ¿Tú dirías que las crisis son iguales para hombres que para mujeres? No, son diferentes. El hombre y la mujer enfrenta la edad de manera muy particular. Es decir, para ellas parecería como si la edad tuviese que ver con mantener su belleza, tuviese que ver con mantenerse más juveniles. Por lo tanto, acompaña de una forma diferente cómo lo encara la mujer a cómo lo encara el hombre. Para el hombre, sin embargo, tiene que ver con su voluntad, con su hacer, con su acción. Lo pone más en el proyecto vital y, sin embargo, para ellas tiene más que ver con lo que decíamos anteriormente, ¿no? De cierta belleza. Esto lo saben muy bien la industria de los cosméticos, que quiere siempre a toda costa en ellas pues hacer caja. Sin embargo, en ellos tiene que ver más con el emprendimiento y con permanecer haciendo cosas. Eso les hace sentirse más jóvenes. Cuidado con esta afirmación, Sergio, porque no me extrañaría que esta noche venga algún aire feminista y te arree un bofetón con esta argumentación. Es decir, que la crisis de la edad para la mujer tenga que ver más con el aspecto, la belleza y la estética y con el hombre más en el emprendimiento, como cosas con más sustancia. No necesariamente. Yo soy feminista, pero eso no quita a que pueda hacer una lectura de lo que sucede en la sociedad. Okay. Es decir, que una cosa no quita a la otra para poder pensar que no es igual la belleza para ellas que la belleza para ellos. Desgraciadamente, en ellas es una tiranía. Es decir, porque tienen que conservar ciertos cánones para sentirse más bellas. Simplemente es una cuestión social. Correcto, es el psicólogo el que lo dice. Por cierto, vamos, si te parece, un poco como por partes, una vez hecho una visión general. Por ejemplo, ¿qué cosas suelen provocar la crisis de los 30 años? Porque claro, yo que ya he pasado los 50, decir, pero alguien que cumple 30 años, ¿cómo puede tener ningún tipo de crisis?
justo ayer atendía a una persona con 31 años que me decía, pero esto es la crisis de los 30. Y mira, tiene que ver con que uno se ha formado durante toda su vida, que ha mantenido una serie de cuestiones para llegar al mercado laboral. Entonces, ahora se trata de ver qué es lo que sucede entre lo que uno esperaba del mercado laboral y lo que realmente se ha producido. Hasta ahora, el mundo del estudio eran ensoñaciones para estar dentro del engranaje de lo profesional, y cuando ya estás dentro del engranaje de lo profesional, pues evidentemente uno no es el mismo el estudiante que el trabajador, y en esa ansia, en esa diferencia, pues se juega un poco la crisis. Igualmente ha sucedido con lo personal, uno ha tenido parejas y ahora se trata de un poco estabilizar aquello que se ha ido produciendo. Por lo tanto, sí que los 30 es el paso realmente en estos momentos a ser un adulto con todo lo que ha forjado profesionalmente, estudiantilmente, y cómo ahora lo genera en un proyecto. Por lo tanto, sí, los 30 generan crisis, aunque parezca mentira. Naturalmente no hay una receta que se pueda generalizar, cada persona es un mundo, pero ¿alguna recomendación para que el oyente treintañero que se sienta un poco incómodo interiormente, teniendo la impresión de decir, el mercado laboral no es lo que yo esperaba, o en fin, la estabilidad, necesito sentar la cabeza, pero me da mucho miedo pensar en las responsabilidades? Cuando llega ese momento, si ese momento cuando llega a los 30 años, ¿se lo plantean? ¿Hay alguna recomendación? La recomendación es sencilla, y es que uno tiene que tolerar que lo que se ha producido no tiene que ver con lo que uno esperaba. Es decir, uno tiene que generar y tiene que articular su forma de vivir con lo que realmente se produce, con la realidad. Hay veces que las expectativas lo que hacen es un poco bloquearnos. Por lo tanto, uno tiene que aceptar que en este momento tiene que arreglárselas con lo que le corresponde en esa edad y en esta sociedad. Desgraciadamente apareció un artículo hace un par de días en el que se decía que los millennials o las personas de 30 años de este momento han perdido poder adquisitivo con los de 30 años de hace 10 años. Bueno, pues evidentemente parece que la sociedad mejor formada ahora no va a ser la mejor remunerada. Bueno, no es tiempo para que uno esté cabreado, sino que es tiempo para que uno siga trabajando y siga su camino. Vamos a la temida década de los 40. Hemos cumplido 40 años. ¿Qué problemas causan la crisis de los 40 años y por qué es tan popular? La crisis de los 40 tiene que ver con la llegada de los hijos, y con que todo lo han cambiado. Los hijos de repente han hecho y han sometido a la pareja a una nueva red de compromisos y de responsabilidades. Entonces uno a veces se siente como que lo ha dado todo por sus nuevos inquilinos en casa, y entonces hay veces que uno se ha olvidado de sí mismo. Hay veces que dicen, es el momento de echar canas, ¿no? Como si fuese una cuestión de sentirse deseados. Sí, una canita al aire, ¿no? Una canita al aire es la expresión. Bueno, pues eso tiene que ver con que en ocasiones toda la responsabilidad que ha tenido, pues en este momento también de nuevo se vuelve a producir un mutis vital, que como decíamos era un punto de inflexión en el cual analizo todas las responsabilidades que he tenido, y también hay veces que me he olvidado de mí misma y de mí mismo. Si la de los 40 es una crisis popular, la de los 50 dicen que es la crisis. ¿Qué suele pasar en ese momento? La crisis de los 50 también tiene que ver con que fallecen los padres de uno, o que uno ve la vejez más de cerca, y en ese momento pues las fuerzas ya no son las mismas, uno ya no es un veinteañero, y por lo tanto yo creo que es una conversación con la muerte, en el sentido de que uno tiene que saber que hay vejez, que el cuerpo ya no es el mismo, y por lo tanto aceptar que las energías son diferentes, pues eso a uno le cuesta, tanto sean ellas o sean ellos. Hace poco me decía una mujer de 50 y tantos que ahora le costaba
quitar el polvo de encima del armario y que ya no se podía subir exactamente igual que antes, porque antes lo hacía muy rápido y ahora era pues más lenta, tenía que tomar una serie de medidas de seguridad para no caerse. Y claro, la llamaba mucho la atención verse de esa manera, ¿no? Porque uno cuando se piensa a sí mismo no se piensa con la edad que tiene. Uno se piensa y dice, es que el alma no se arruga. Es decir, yo me sigo pensando como si fuese un chaval joven. Pero claro, cuando uno tiene 50, también tiene que poner ciertas medidas de seguridad para cuidarse mejor físicamente y mentalmente. Dicen que también suele venir acompañada con crisis matrimoniales la década de los 50, ¿no? Exactamente. Uno en ese momento también piensa, los hijos ya no son pequeños y por lo tanto ya no es una cuestión donde estemos pendientes. Ahora, ¿quién es ella? ¿Quién soy yo? Y somos una pareja, tenemos que reformular de nuevo nuestro compromiso, es decir, tenemos que volver a enamorarnos, tenemos que volver a saber quién somos cada uno de nosotros y saber si realmente queremos seguir juntos. Entonces, sí, es un momento para, en pareja, pensar si uno quiere continuar, si no lo va a hacer o qué es lo que está sucediendo, porque sí que hay una gran crisis tanto personal como de pareja para ver si los pasos serán juntos en lo que les queda de vida. Sergio, sin embargo, no se oye hablar de la crisis de los 60, los 70, los 80. ¿Qué pasa? ¿Que a esa edad ya uno tiene asumido su vida y por tanto o no hay crisis o las crisis son menos profundas? Pues yo creo que la tercera edad está maltratada y está tan maltratada que ni siquiera les pensamos como que puedan tener crisis. Es decir, que los pensamos como si todos fuesen iguales y estuviesen todos juntos y les pasase lo mismo a partir de los 60. Pues no, también hay crisis a los 60 y también hay crisis a los 70 y un poco tiene que ver con reformular, con cómo uno se siente en relación a la vejez y por lo tanto en ver la idea que uno tenía de las personas de 60 años y de las personas de 70 años. Pero sí, hay crisis y yo creo que no los podamos pensar de tal manera es porque los pensamos como si fuesen un totum revolutum y no es así. En todo caso, mejor es llegar a la conclusión que cumplir años es lo mejor que a cualquiera nos puede pasar, porque cualquier otra opción que no sea ese me da la impresión de que es un poco más desmoralizante, ¿no te parece? Por supuesto, hay que celebrar cada vez que uno cumple un nuevo año y con las personas que más quiere y tiene que decir he vivido, es decir, uno tiene que aceptar porque a veces cuando uno cumple años también tiene que ver con que ya no es el mismo y hay veces que no toleramos no ser los mismos que cuando teníamos 20 o 30 o 40 y tenemos que partir de esa premisa de decir he llegado hasta aquí y ahora a por los siguientes. Si lo hacemos con esa actitud positiva, si no queremos esconder las arrugas, si no queremos esconder la edad que tenemos, eso nos hace más jóvenes. Es aceptar la edad que uno tiene y los comportamientos que corresponden a cada una de nuestras nuevas edades. Eso es una cosa que en psicología lo vemos mucho porque la aceptación me va a dar una fuerza que no tengo. Sergio García, psicólogo, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros y he estado encantado de participar. Gracias, muy amable. Bajamos a medias la persiana, el sol por las rendijas nos hizo de mantel. Al aire vuelve lo que fue del aire, amor en cuarto menguante que desafía. Por mi cuerpo viajas libre, ya no, inventándome unos planes que no. Nadie sabe lo que fuimos, nuestro sexo y nuestra sangre, que no, 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 que no. Me dibujas unas alas, ya no, y me tiras desde lejos, ya no. Yo me quiero liberar de lo que me tiene presa, que no, 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 que no. Me dibujas unas alas, ya no.
y me tiras desde lejos.